El domingo pasado, el gran Julio Cortázar hubiera cumplido 98 años. Es un magnífico pretexto para compartir con ustedes un fragmento de una antigua entrevista realizada por la televisión española. Aquí está para ustedes. Queremos hacer una revisión de tu biografía y queremos también escuchar una serie de ideas tuyas acerca de tu propia obra. Según nuestras noticias, el nacimiento de Julio Cortázar se produce accidentalmente, en el sentido de que pudo ocurrir en cualquier otra parte, en Bruselas, a las 3 de la tarde del día 26 de agosto de 1914. Es verdad, las circunstancias de mi nacimiento fueron nada extraordinarias, pero un tanto pintorescas, porque fue un nacimiento que se produjo en Bruselas como podría haberse producido en Helsinki o en Guatemala. Todo dependía de la función que le hubieran dado a mi padre en ese momento y el hecho de que él acababa de casarse y llegó prácticamente en viaje de bodas a Bélgica, hizo que yo naciera en esa ciudad en el mismo momento en que el Kaiser y sus tropas se lanzaban a la conquista de Bélgica, que tomaron en los días de mi nacimiento. De modo que ese relato que me ha hecho mi madre es absolutamente cierto y mi nacimiento fue un nacimiento sumamente bélico, lo cual dio como resultado a uno de los hombres más pacifistas que hay en este planeta. Ciertamente. En algunas de las solapas de tus libros se dice que tu padre era diplomático. No, no es exacto. No, mi padre era técnico en ciertas materias económicas en la Argentina, y entonces lo pusieron al frente de una misión económica que estaba agregada a la legación argentina en Bélgica. Yo no sé si tenía cargo diplomático, estatuto diplomático, no lo sé. El hecho es que él trabajaba en la legación. La guerra supongo que más tarde empujó a la familia Cortázar hacia horizontes un poco más gratos y menos peligrosos. Bueno, la Argentina era un país neutral en la guerra del 14, como lo fue también en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces mi familia no tuvo directamente problemas con los invasores, con los alemanes, que le permitieron pasar a un país neutral, en este caso Suiza, y luego España. Eras ya un solitario en los primeros años, has tenido fama de tener una juventud muy solitaria y de haber seguido siempre, en cierto modo, haber seguido siendo siempre un solitario. Me da un poco de tristeza tener que contestarla porque evidentemente yo sé que hay una especie de desgarramiento en mí. Yo soy por naturaleza solitario, me siento bien solo, puedo vivir largos periodos solo. Y eso sobre todo en mi primera juventud, mi adolescencia, en mi primera juventud. Y luego ya aquí, viviendo en Europa, por otros motivos que ya tocan la historia y de los cuales supongo que hablaremos después si tú quieres, pues entonces digamos que descubrí a mi prójimo. Es decir, que en ese momento lo que yo reivindicaba un poco como un derecho y casi un orgullo, el hecho de que me dejasen en paz y que yo estuviera solo, se convirtió un poco en un sentimiento de culpa. Y entonces actualmente, bueno, tú sabes muy bien que yo trato de darme lo más que puedo cuando pienso que el hecho de darme no es totalmente inútil, que puede en algún plano tener algún sentido, haciendo eso y haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con la literatura. Pero es un poco como la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿comprendes? Bueno, digamos que el solitario es Mr. Hyde, el malo, y que Dr. Jekyll es el que trata de hacer alguna cosa. Entonces hay un continuo divorcio, una continua separación. Un enfrentamiento permanente. Hay un enfrentamiento y me sucede, y es algo que yo lamento, que a veces en grandes reuniones, en contactos humanos muy bellos, en que me siento muy bien y en que estamos haciendo cosas en común, hay un minuto en que Mr. Hyde me dice en el oído, hombre, ¿y por qué no estás escuchando un disco tranquilo en tu casa? ¿Comprendes? A veces Mr. Hyde tiene razón también. Bueno, yo pienso que sí. En todo caso, Mr. Hyde es mucho más responsable de todo eso que Dr. Jekyll. Dr. Jekyll ha hecho otras cosas. Tu vocación literaria arranca desde el comienzo casi de tu vida, porque
Parece que a los 9 años habías escrito ya una novela que escribías en tu jardín, en ese jardín que has evocado, subiéndote a lo que parece a las ramas más sólidas de un sauce, de un viejo sauce. Estás muy bien informado realmente. Yo no sé por qué estoy aquí, porque Para que bastaría te con cuentes, que tú dijeras todo eso y ya estaría bien, ¿no? Tú, porque nosotros tenemos los puntos de referencia, pero hay que escuchártelo a ti. No, pero es que me gusta que estés tan bien informado, porque no hay nada peor que una entrevista en la que sientes que el que te está haciendo preguntas tantea, ¿no? Tantea sin saber bien por qué y cómo va a preguntar. Entonces tienes tú que ayudarlo y se convierte en una tarea casi humanitaria, lo cual es muy simpático en este caso. No, es verdad y es bastante espantoso porque mi madre, eso yo lo sé por ella, me ha dicho que desde los 9 años, 8 o 9 años, había que pescarme por aquí y sacarme un poco al sol, porque yo leía y escribía demasiado. Incluso hubo por ahí un médico que recetó que había que prohibirme los libros durante 4 o 5 meses, lo cual fue un sufrimiento tan grande que mi madre, que es una mujer sensible e inteligente, pues me los devolvió, pidiéndome simplemente que leyera menos, cosa que yo hice en ese momento. Sin duda era necesario que hubiera un mayor equilibrio. Y entonces sí, es verdad que a los 9 años yo escribí una novela. No tengo la menor idea de lo que es, pero sí que era una cosa muy lacrimosa, muy romántica, en la que todo el mundo moría al final. Yo he sido siempre muy sentimental y lo sigo siendo. Tengo muy mal gusto, ¿sabes?, en materia de sentimientos. Soy fácilmente sentimental, soy de los que lloran en el cine y luego salen disimulando la cara. Y entonces esa novela era muy lacrimosa, lo mismo que los poemas. Escribía sonetos a mis compañeras de la escuela primaria, esas niñas con trencitas así, de las que yo me enamoraba fatalmente, con un amor que solo podía terminar en la muerte, ¿comprendes? La muerte de un niño. Y entonces todo eso está muy escondido por mi madre, porque sabe que si yo lo encuentro lo voy a quemar y entonces no quiere. Mi noción de estilo no coincide con la noción de estilo tal como se define en un diccionario y tal como se comenta interminablemente en las academias de este planeta. No, en absoluto, no. Mi noción de estilo es muy diferente. No es una noción, si me permites la palabra, áulica, así, una noción superior de estilo, no. Mi noción de estilo era una noción muy exigente precisamente porque ya en esa época yo sentía que si tienes alguna cosa que decir y no la dices con el exacto y preciso lenguaje con que tiene que ser dicha, pues de alguna manera no la dices o la dices mal. Entonces el estilo no es una cuestión de nivel de escritura. Un escritor argentino que escriba en lunfardo, en nuestro argot, como puede ser el caso del admirable Roberto Arlt, que ha sido también uno de mis maestros, pues ese hombre ha conquistado su estilo, porque lo que él está diciendo, lo que te está contando, pequeñas historias de rufianes, de rateros, de cosas que suceden en prostíbulos, en cafés, en la calle, solo puede tener un estilo que lo vehicule, que lo propulse eficazmente. Y ese estilo no tiene nada que ver con el estilo de Enrique Larreta o el estilo de cualquiera de los escritores que miran hacia la academia. ¿Qué es, visto ahora desde la perspectiva, pasados ya 14 años desde el nacimiento de Rayuela, qué significa para ti exactamente? Cuando tú me preguntas por la novela, deberías preguntarme sobre los lectores de la novela, porque ahí sí, aunque yo no pensaba individualmente en lectores, toda la tentativa del libro, y creo que se nota desde el comienzo, es una tentativa destinada a que la actitud del lector que lee novelas se modifique. La actitud del lector que lee novelas es en general una actitud pasiva, porque hay un señor que ha escrito un libro y tú lo tomas y lo lees de la página 1 a la 300 y entras en el juego de la novela y entonces estás en una actitud pasiva recibiendo el 100% de lo que esa novela te da. Tienes tus reacciones parciales, por ejemplo, puede no gustarte y abandonarla o puedes encontrarle aspectos positivos o negativos, pero estás metido en el clima. A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy muy difícil,
intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Posibilidad de elecciones, de dejar de lado una parte del libro y leer otra, o leerla en otro orden, y crearse un mundo en el cual él desempeñaba un papel activo y no pasivo. Yo sé muy bien que en la práctica eso no corresponde exactamente con mis deseos, digamos, teóricos, porque finalmente los lectores de Rayuela la han aceptado en su conjunto como un libro, y en ese sentido es una novela como cualquier otra. Pero también sé que muchos de esos lectores han sentido que se les reclamaba una participación mucho más activa, que es lo que yo llamo en el libro el lector cómplice. Es decir, ese lector que en un momento dado está leyendo el libro y dice, bueno, esto a mí no me gusta, al diablo, tiro el libro por la ventana, cosa que a mí como autor me parecería perfecto, porque nada me parecería más positivo que una especie de polémica en ausencia, ¿no? Pues que ni él ni yo sabremos de eso, una especie de polémica entre un autor y un lector. Las últimas del programa. Del lunes 3 al jueves 6 a las 6 de la tarde y el viernes 7 a partir de las 4 de la tarde en el Museo de la Nación se realizará el cuarto certamen internacional de escuelas de ballet organizado por la Escuela Nacional Superior de Ballet. Han confirmado su participación delegaciones de Chile, Venezuela, Colombia y Francia, y del país, Lima, Tacna y Trujillo. Bailarán más de 100 niños y jóvenes de 9 a 18 años en sus respectivas categorías. El ingreso es libre a todas las funciones. El jueves 6 de septiembre se inaugurará la Feria Mistura 2012 en el Campo de Marte. Para quienes no conocen del todo Lima, está solo a 3 o 4 cuadras del Parque de la Exposición, donde se han realizado las 3 ferias anteriores. En la ciudad de Cajamarca, atención Cajamarca, este sábado 1 de septiembre a las 7:30 de la noche, concierto acústico de violín de Alejandro Vergara, secundado en la guitarra por Herbert Díaz Jiménez, Centro de Convenciones Ollanta de la Universidad Nacional de Cajamarca. El ingreso es libre. Los días jueves 6 y viernes 7 de septiembre a las 7:30 de la noche se realizará en el Centro Cultural Peruano-Japonés de Jesús María el segundo Encuentro Nacional de Guitarra Cuerdas al Aire, homenaje a Alberto Juscamaita. Algunos de los participantes son Manuel Silva Pichincucha, Julio Humala, Ricardo Villanueva, River Oré de Huanta, Juan Avendaño de Arequipa, Óscar Quenta de Tacna y Sergio Ramírez de Cajatambo, entre otros, además del ensamble Cuerdas al Aire. El ingreso es libre en ambas fechas. Los músicos Sergio Valdeos, Junior Pacora y Sandro León se unen para compartir con el público una reunión entre amigos con lo mejor de su repertorio. El jueves 6 a las 9 de la noche en Cholas Bravas, cuadra 10 de la calle Tacna en Magdalena. César B. Guerrera, que acaba de ganar el premio novela corta Julio Ramón Ribeiro del Banco Central de Reserva con Bienaventurados los que lavan su ropa, iniciará este 4 de septiembre en la Asociación de Artistas Aficionados del Centro Lima el taller de dramaturgia Cómo escribir una obra de teatro. B. Guerrera es también uno de nuestros más prolíficos autores teatrales. Toda la información está en la página web de la AAA. Tomen nota, por favor, www.aaalima.blogspot.com. Cinefilia en la Sala Luis Miro Quesada Garland de la Municipalidad de Miraflores inicia un ciclo con las películas de Alberto Fuguet. Este lunes 3 a las 7:30 de la noche va Se Arrienda. El ingreso es libre. El 10 de septiembre vence el plazo para inscribirse en el 11º Concurso Nacional de Invenciones que organiza el Indecopi. En esta edición, los ganadores podrán viajar a la Feria de Inventos de Ginebra a realizarse en el año 2013. Recibirán el financiamiento para el registro de su patente y la asesoría especializada para la comercialización de su proyecto. Toda la información está, tomen nota, en www.concursodeinvenciones.pe. Habitamos el área sísmica más activa del planeta, como lo comprobamos a diario. Así que debemos estar preparados para lo que pueda ocurrir. Y esto fue todo por hoy. Gracias. Hasta el siguiente programa.